¿Cómo están, apreciados jóvenes? Retomamos nuestra materia de historia y geografía en relación al tema el papel de las órdenes religiosas aquí en las tierras americanas, que ha venido prácticamente con las primeras expediciones de los conquistadores españoles. Entonces estaremos analizando el papel de las órdenes religiosas en la fundación de pueblos. Así tenemos los mercedarios, que eran los hermanos de la Orden de la Merced, prácticamente hombres religiosos de origen español, que fueron los primeros en venir al territorio del Paraguay con la expedición de don Pedro de Mendoza. Entonces, en la recién fundada, en la ciudad de Asunción, establecieron su convento. Su mayor misión de esta orden religiosa era de hacerse cargo y en algunos casos rescatar a los esclavos negros o mulatos libres que caían en manos de los indígenas o en manos de otros conquistadores. Entonces, una de las primordiales funciones de esta orden religiosa era de rescatar a los hombres que caían como esclavos, o también a los negros que eran tratados como esclavos, prácticamente no eran reconocidos sus derechos y que vivían en condiciones indignas, a lo que estos hermanos de la orden religiosa, su misión era prácticamente evangelizarlos y también poder prácticamente enseñarles algún oficio para que puedan desempeñarse dentro de la vida en las colonias, y prácticamente rescatarlos de esa esclavitud que estaban bajo otros yugos o bajo otros conquistadores. Y siguiendo con esta orden religiosa, los dominicos también eran los hermanos de la orden de Santo Domingo, que fueron los últimos en llegar al Río de la Plata en la mitad del siglo XVII. Recordemos también que son religiosos de origen español que tenían la misión de rescatar a los hombres que caían como esclavos, especialmente a los de color negro o de piel oscura, y sobre todo también poder enseñarles en referencia a la religión católica, o sea, en cuanto a la evangelización de estos hombres primitivos, como así también en la enseñanza de algunos oficios para que puedan desenvolverse dentro de la vida de las colonias. Entonces, hablando siempre de las órdenes religiosas de los hermanos de Santo Domingo, como también lo conocían los dominicos, instruían a las personas que rescataban de la esclavitud sobre la educación y también así sobre el catecismo, sobre la evangelización en referencia a la Iglesia Católica, y también que hacían los otros grupos religiosos como los mercedarios. No fundaron ni administraron pueblos de indígenas bajo régimen de encomiendas. Entonces, una misión muy importante tuvieron estas órdenes religiosas de poder enseñarle el catecismo, de poder enseñarle la evangelización, de poder evangelizarlos y sobre todo de darle una mejor educación para que puedan sobresalir en la vida de las colonias o en las colonias. Otro de los grupos religiosos que vinieron a América desde España eran los religiosos, los franciscanos. La orden de los franciscanos estaba abocada en América a la civilización y sobre todo a la pacificación de los habitantes de estos pueblos originarios. Fue con la armada de Ortiz Zárate en el año 1575 que llegaron con el fray Luis de Bolaños. Recordemos que el fray Luis de Bolaños era como un sacerdote español de gran prestigio, de gran renombre y sobre todo muy preocupado por la evangelización y sobre todo de la civilización de estos hombres primitivos, de estos hombres originarios que se encontraban en tierras americanas. Y también
a la avenida con Alonso de San Buenaventura y con ellos un grupo de hermanos más que estuvieron la tarea importante de enseñarle una buena educación, poder civilizarlos y también enseñarle el cristianismo mediante la evangelización. Una tarea muy importante estuvieron estos hermanos religiosos españoles. Entonces, siguiendo con esta orden religiosa en referencia a los franciscanos, con los que a partir de esa fecha se inicia verdaderamente la fundación de pueblos, o también se lo reconoce como reducciones. Entonces, la fundación de pueblos también se lo conoce con el nombre de las reducciones, sobre todo de indígenas, entre los años 1580, 1600. Los frailes franciscanos también eran, como podemos reconocerlos, como personas cristianas o de orden religioso. Fundaron mediante la pacificación varios pueblos de indígenas, de tal manera para que puedan controlarlos, evangelizarlos y también educarlos, y también para que puedan ser liberados de la esclavitud de otros conquistadores que simplemente los tenía en condiciones de vidas indignas. Y esto fue básicamente en los alrededores del fuerte de Nuestra Señora de la Asunción, hoy en día conocemos como la ciudad de Asunción. Y en este punto estaremos observando cuáles fueron esos pueblos fundados por esta orden religiosa llamada los franciscanos, sea en la región norte o en los límites con la región del Guairá, como Atirá, Ipané, Tobatí, Guarambaré, Itá, Yaguarón, Candelaria, San Pedro de Terecaú, Perico, Guazú, Jejuí, San Andrés del Maracayú y Pacuyú. Entonces, básicamente son las reducciones o pueblos fundados por los franciscanos a modo de tener bajo su dominio, bajo su control, y de esa manera protegerlos ante cualquier régimen de esclavitud de otros conquistadores españoles, y además enseñarles, darles una educación y sobre todo una evangelización en referencia al cristianismo. De esta manera, entonces, estas ciudades hoy en día conocemos muy bien estos nombres. Entonces, son básicamente los trabajos de estos misioneros o de estas órdenes religiosas que ya hemos mencionado, en especial los franciscanos. Recordemos que para los hermanos religiosos de diferentes denominaciones como mercedarios o los dominicos o los franciscanos, no fue tan fácil poder, digamos, controlarlos o evangelizarlos, ya que en estos grupos originarios hubieron muchos indígenas salvajes, básicamente que no querían saber nada de la civilización ni la evangelización de estos hermanos religiosos, por lo que los franciscanos también tuvieron que armar un esquema, tuvieron que buscar alguna estrategia a modo de poder apaciguarlos y controlarlos. Era muy importante entonces también para el gobernador que no haya grupos rebeldes de indígenas que sean que estén sublevados ante la administración de la corona española, por lo que se vio algunas estrategias a modo de poder controlarlos y evangelizarlos. Así que el fray Bolaños había elaborado un plan para poder someter a los paranaenses, que eran un poco más bravos, que eran un poco más rebeldes. Y el plan de Bolaños consistía en llevar a cabo un teatro donde se lo invitaba prácticamente a todas las tribus paranaenses, los más guerrilleros, los más rebeldes, y se había llevado un teatro, un sketch en los pueblos de Itá con franciscano, donde se presentó con un ejército de hombres gritando a voces que estaba dispuesto a matar a los indígenas si no se reducían o si no llegaban a estar bajo el dominio de los españoles. En donde sale Bolaños, diría que no habría falta, que no hacía falta
ya que él hablaría con estos grupos de indígenas a fin de que no se llegue a tal situación extrema. De esta manera actuaba de una forma intimidatoria para saber que si es que llegaba a ser real esto, básicamente los españoles utilizarían las armas a fin de poder controlarlos, y aquellos que se oponían a las reducciones o a la formación o a la fundación de esos pueblos o a ser evangelizados prácticamente estarían siendo llevados por la fuerza, por las armas. ¿Qué significa esto? Que aquellos que se oponían inclusive podían llegar a la muerte, ya que esto no los perdonaría, y de esta manera entonces muchos de ellos, por no querer llegar a esa situación, estamos hablando de los indígenas, se habían entregado de forma pacífica mediante esta estrategia llevada a cabo por el fray Bolaños, a modo de poder reducirlos y poder controlarlos de una manera pacífica, pero a través de una intimidación, que aquellos que se negasen a las reducciones prácticamente conocerían la muerte. Bueno, hasta aquí entonces hemos llegado en referencia a las órdenes religiosas, la difícil misión de poder controlarlos, sobre todo evangelizarlos y, por qué no decirlo, también educarlos a los hombres originarios, a los hombres primitivos que se encontraban en tierras, en las colonias americanas, pero controladas por la corona española. Entonces, la misión de estas órdenes religiosas, los franciscanos, los mercedarios, los dominicos, eran sacarlo de la esclavitud, evangelizarlos, liberarlos y también darles una educación diferente a los que ellos tenían. De esta manera, entonces, estamos concluyendo a la temática del día de la fecha en referencia a las órdenes religiosas que habían venido en América para poder evangelizarlos.